Buen día. Para la presente actividad se desarrolló un working paper sobre las actividades implementadas a lo largo del semestre. Este se denomina Innovación Electrónica, diseño integral de un variador de frecuencia para eficiencia y control de velocidad. Mi nombre es Ángel Burbano, soy tecnólogo en mantenimiento electrónico e instrumental industrial del SENA, estudiante de Ingeniería Electrónica de la UNAD, técnico en implementación de sistemas de seguridad electrónica de la empresa Smart Development Systems Corp. Sucursal Colombia. Me pueden contactar a través del correo electrónico a aburbanoc@unadvirtual.edu.co. Presentación de resultados. La tabla 1 nos muestra los parámetros del motor sobre el cual trabajamos: un voltaje de fase de 110 voltios RMS, una potencia de medio caballo de fuerza, una corriente nominal de 6 amperios, un factor de potencia de 0.8 y un rango de operación de 30 Hz a 100 Hz. Una vez realizados los cálculos respectivos para nuestro conversor AC-DC, los incluimos en la tabla número 2. Esta nos muestra los parámetros y cálculos de los elementos del conversor AC-DC. En este sentido tenemos un voltaje de rizado del 3%, un capacitor de filtrado de 21.43 microfaradios a 153 voltios y un voltaje de continua de 153 voltios. La tabla número 3 nos muestra los parámetros comerciales de los elementos del conversor AC-DC. Tenemos un voltaje rizado del 3%, un capacitor de filtrado de 22.000 microfaradios a 200 voltios y un diodo rectificador 10 a 10. En esta imagen podemos observar la señal del voltaje de salida. Tenemos en color amarillo el voltaje de entrada en AC y en color rojo tenemos el voltaje ya filtrado una vez ha pasado por los diodos rectificadores. Una vez tenemos esta etapa, pasamos a la parte de control. Al realizar los cálculos, obtenemos los datos que se incluyeron en la tabla número 4, que van a ser el índice de modulación de amplitud de 0.85 mA, un índice de modulación de frecuencia de 17 microfaradios, un voltaje pico de señal triangular de 4.7 voltios y un voltaje pico de la señal de control de 3.99 voltios. Este fue el circuito implementado para la parte de control. Aquí queremos llegar a una señal SPWM que va a ser la encargada de la variación de la frecuencia y en sí de la variación de la velocidad del motor. Aquí pasamos por una etapa entre una señal de control y una señal triangular, una comparación entre la señal obtenida con la señal triangular y finalmente la diferenciación entre las señales comparadas. Esto nos va a arrojar una señal SPWM, que es la que vamos a colocar a los drivers en la etapa posterior. Esta sería la señal SPWM obtenida. Por último tenemos la etapa de puente H, el filtrado, y por último la conversión DC a C. Esto con el objetivo de filtrar los ruidos no deseados en la etapa final del sistema. Se diseñó un filtro pasivo pasabajos. Este filtro será instalado entre la salida del puente H y los terminales del motor AC, garantizando así una señal limpia y estable para el correcto funcionamiento. Adicional a ello, vamos a calcular un capacitor permanente para el motor. Este capacitor permanente lo tendremos en cuenta que para cada kilovatio se requiere un capacitor de 70 microfaradios. Teniendo esta relación, obtenemos un capacitor de 36.96 microfaradios. Este es el circuito implementado para el puente H y los dos drivers que se utilizan para su funcionamiento. En este caso utilizamos el integrado IR2112 para el manejo de cada lado del puente H, de los transistores del puente H. En la parte central conectaremos nuestro filtro pasabajos y finalmente el motor, el cual está con el capacitor permanente que nos permite conectar una señal monofásica a un motor trifásico. Tenemos nuestras señales de los drivers y tenemos nuestra señal de filtrado. Podemos observar cómo fue el desarrollo básico del conversor AC-DC. Para la fase 2 hicimos el control SPWM mediante el circuito integrado LM324. Y para la fase 3 hicimos los drivers que controlan nuestro puente H utilizando el IR2112. Tenemos nuestro puente H y finalmente la conexión del motor luego de pasar por un filtrado pasabajos. Para la fase 1 tenemos el conversor AC-DC. En color amarillo la señal de entrada, la AC a 110 voltios, y en color rojo la señal de salida luego de pasar por el sistema de
rectificación. En la etapa de control, queremos llegar a la señal digital SPWM, que ya son los pulsos, la modulación de pulsos, una vez ha pasado por nuestro circuito integrado LM324 por la parte de diferenciación. Y por último, también podemos mirar aquí podemos mirar las señales de control y la señal de triangular de control. Esta es la señal obtenida en los drivers, donde podemos ver en la parte superior el primer driver que controla el lado izquierdo de nuestro puente H, y en color rojo y verde la parte que controla el lado derecho de nuestro driver. Puente H filtro. Una vez filtrada nuestra señal, obtenemos esta señal, que es la que va conectada a nuestro motor. Muchas gracias.